demos un repaso a la historia de México, ¿no? Hablando de sus grandes etapas y de los hechos más importantes, esto sobre todo pensando en lo que son los exámenes de admisión, tanto de la UNAM, del Poli si eres de área 3, de área 4 y del ECOEX. Entonces, bueno, de México, pues lo primero que nos suelen mencionar, pues, o sea, las culturas precolombinas, a estas culturas que estaban aquí antes de que llegaran los españoles y masacraran a la mayoría de ellos. Las culturas madre, primero se menciona a los olmecas, ¿no? Los cuales vivían en Tabasco. Después tenemos a los mayas en la península de Yucatán, a los zapotecas, que después serían alcanzados por los mixtecas, ahí en Oaxaca. Su centro ceremonial es Monte Albán. Después tendríamos eh, a los toltecas, los cuales crean los atlantes, ahí en Tula Hidalgo. Tenemos a los totonacas en Veracruz, los cuales crean Tajín. Tenemos a los teotihuacanos, que crean Teotihuacán. Y después aparecen otros grupos, de los más destacados son claramente los mexicas, aquí en la meseta central del centro de México. Eh, de hecho, algo curioso es que si vemos la línea de tiempo, los mexicas están más cerca de nosotros que de los teotihuacanos. Después, pues se da la llegada de los españoles. Recordar que Cristóbal Colón, como nos enseña, pues llega el 12 de octubre de 1492, llega a América, llega a la isla de Guananí o Guanahani, en lo que hoy son las Bahamas, en la zona del Caribe. Eh, Ahí empieza todo un proceso en el cual los europeos, pues como hasta la fecha, varios, nos ven como personas incivilizadas, incultas, supersticiosas y se dan a la tarea de civilizarnos. Pero ese civilizar se transformó en un saqueo y en una masacre, ¿no? Insisto, después de que los españoles aquí en lo que hoy es México, después de que ellos estuvieron durante 10 años, pues habían acabado con el 90% de la población. Entonces, pues de pasar de ser 11 millones de indígenas a uno, habla de realmente lo que fue. Eh, de lo que más nos mencionan, bueno, son las incursiones de Diego de Velázquez en la península de Yucatán, de Gonzalo Guerrero, el primer mestizo, un explorador al cual mandaron, que es capturado por los mayas y después él termina adoptando la cultura de ellos. En 1519, que Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz. Del 30 de junio al 1 de julio de 1520, cuando se da la llamada Noche Triste, para nosotros Noche Victoriosa, que es cuando Hernán Cortés es derrotado por el ejército mexica. Cortés pues termina aliándose con los pueblos enemigos de los aztecas, y los españoles pues suelen decir que los aztecas eran solo una bola de salvajes, que eran caníbales y demás. Se les olvida mencionar que allá en España tenían la Inquisición y que desuscribían de la vida a las mujeres científicas porque decían que eran brujas. Eso no lo mencionan, tampoco mencionan la manera en que perseguían ya desde ese entonces a los árabes que vivían en esa región. Recuerden que los árabes estuvieron en España, la tuvieron sometida, y por eso para los de Madrid, para los de Castilla, es tan importante esa parte de la conquista, porque es hacer ver a España como un imperio. De hecho, ellos nos dicen, no sé por qué, que por qué no nos enorgullecemos de México, de que nuestros guerreros mexicas y tlaxcaltecas les ayudaron a someter a Filipinas. Claramente que no nos enorgullecemos porque sabemos que, insisto, cuando ellos llevan civilización y conocimiento, realmente a lo que van es masacrar a los pueblos originarios y a robarse sus recursos naturales, ¿no? O sea, lo que ellos iban. Bueno, finalmente México Tenochtitlan cae en 1521. Hoy ya habían pasado tres tlatoanis, que eran los líderes de los mexicas. También nos suelen hablar de los mexicas del Calmecac y Tepochcali. El Calmecac era la escuela para la gente de la realeza, para los militares, para bueno, los clérigos tenían también sus propios colegios, pero podían optar por el Calmecac y el Tepochcali, y el resto de la gente, que eran los más iguales, eran los que iban justo al Tepochcali. El Tlatoani que estaba cuando llega Cortés era Moctezuma Xocoyotzin, luego el cual se dice que fue dado de baja por Cortés, después Cuitláhuac, el cual se va a otro plano existencial debido a la viruela, y finalmente Cuauhtémoc, al que sabemos que le queman los pies para que les dijera dónde había más oro. Ya, llegando a pues todo el proceso de la colonia, algo clave fue la conquista espiritual, convertirnos al catolicismo,
esta falacia que es en los españoles de que por qué nos peleamos si teníamos los mismos apellidos, pues porque ellos impusieron los apellidos, no fue una cuestión que nosotros eligiéramos. Digo nosotros porque suelo mencionar, quizás tú estés igual, que mi realidad se parece más a la de un indígena moreno y discriminado que a la de un español güero con privilegios, ¿no? Bueno, durante toda la época de la colonia, pues no se invierte en infraestructura, no se busca mejorar las condiciones de vida, y realmente los españoles les cuentan un cuento de hadas donde aquí avistaban las leyes de Indias y nos trataban bien y no había esclavitud y una serie de cosas, puras mentiras, ¿no? Que construyeron algunas escuelas, algunas, que ayudaron un poco, pues es como cuando te dicen, es que el PRI hizo cosas buenas, pues menos mal, ¿no? Pues nos gobernó más de 70 años, pues algo bueno tenía que hacer. En fin, pasa toda la época de la colonia, el final empieza con las reformas borbónicas, los cuales se dan ya que muere el rey de España, no deja un heredero y se empiezan a disputar el poder los Habsburgo y los Borbones. Ganan los Borbones, ellos hacen las reformas borbónicas, concentran más el poder, se quedan con más riqueza y eso genera inestabilidad en las colonias. Colonias, no éramos, aunque digan que éramos parte del reinato, éramos colonias y nos trataban con la punta del pie. Y es ahí donde se empiezan a organizar las juntas y los concilios para buscar la independencia. Y el gran detonante es la invasión de Napoleón a la península ibérica. Es ahí donde empiezan nuestros movimientos de independencia. En el caso de México, sabemos que empieza con el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 y culmina el 27 de septiembre de 1821. Al principio está el cura Hidalgo, el padre de la patria, acompañado de Mariano Jiménez, de doña Josefa Ortiz de Domínguez, su esposo Miguel Domínguez, Ignacio Allende, el cual no estaba de acuerdo con Hidalgo y se dice que varias veces trató de después llega Morelos, cuando acaba la primera etapa, que realmente dura muy poco. La segunda etapa liderada por López Rayón y por Morelos, el siervo de la nación, el que escribe los sentimientos de la nación. En los idearios de Hidalgo siempre destacan la abolición de la esclavitud. En los de Morelos es cuando aparece la idea de independencia y de una república. Y hay otros momentos interesantes, como son toda lo que tiene que ver con el Congreso de Apatzingán, en el cual estaba Andrés Quintana Roo, el cual también es una figura clave, junto con su esposa Leona Vicario. Eh, Finalmente viene más bien tiene la tercera etapa, que es la resistencia, liderada por Celestino Negrete, Guadalupe Victoria, Los Bravo, Vicente Guerrero. Eh, Luego llegamos a la parte final, cuando aparecen pues pensadores como Fray Servando Teresa de Mier, como Ramos Arizpe, y donde de 1820 a 1821, ya con pues Iturbide habiendo traicionado a los españoles, se dice que también convencido por el dinero de familia acaudalada criolla, de origen español obviamente, que le dice, ¿sabes qué? La independencia es inminente, así que mejor pacta con ellos, ayúdalos, y nosotros pues, te vamos a financiar con tal de que no nos quites nuestros bienes. Y es así como se da el abrazo de Acatempan, donde une fuerzas con Vicente Guerrero, crean el Congreso, el Ejército Trigarante. Las tres garantías eran libertad, unión y religión. Eh, Más bien, perdón, independencia, unión y religión. Sí, independencia, unión y religión. Y bueno, culminamos la independencia y ahí pues nacemos como un país empobrecido, sin nada. Iturbide pacta con Guatemala para unir a las repúblicas unidas de Centroamérica. Por eso en Centroamérica no nos quieren. Es un poco ponernos del lado del malo. A nadie le gusta ser el malo. Y la verdad es que a nosotros tampoco nos hablan mucho de eso y fue un periodo muy pequeño. Finalmente, cuando cae el imperio de Iturbide, que dura de 1821 a 1824, ahí es clave el plan de Casamata, encabezado por alguien como Antonio López de Santana, el cual ya empezaba a figurar como un caudillo. Pues pasamos a ya al México independiente. Hay un pequeño triunvirato, el poder dividido en tres personas, pero Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Celestino Negrete, Guadalupe y Victoria se la pasaban peleando en provincia para evitar que México se desintegrara. Finalmente el primer presidente es Guadalupe Victoria, el cual llega en 1824 y después es traicionado por Vicente Guerrero. A su vez después Vicente Guerrero, creo que tiene una historia muy triste, es traicionado por un supuesto amigo suyo, Francisco Picaluga, por eso hay quien usa la palabra Picaluga para referirse a un traidor, y él pues ahí es dado de baja en el barco de Picaluga, y es cuando llega al poder un traidor como era
Anastasio Bustamante. Él también apoyado a personas que pues no fueron tan malas, aunque eran pues también muy de derecha, como Lucas Alamán, pues tratan de construir, sobre todo Lucas Alamán, escuelas, el Banco del Avío, y es ahí donde empieza la época de terror de Antonio López de Santana, de 1833 a 1855. ¿Qué es lo que pasa con Santana? ¿Por qué lo consideramos un dictador? Porque se mantuvo en el poder de maneras no democráticas, porque promulga las 7 leyes en algún momento de su mandato, en el cual lo que hace es centralizar el poder, no había libertad de imprenta, no había libertad de expresión, para publicar algo tenía que pasar por gente del gobierno, eh, y él ponía de dedazo a los dirigentes, a los intendentes, o sea, lo que en entonces eran los gobernadores. De esa manera entonces tenemos esta época de terror. A Santana le toca primero en 1836 la independencia de Texas, donde pierde la batalla del Álamo contra el general Houston. Después viene la Guerra de los Pasteles en 1838, lo cual termina siendo una victoria clave para Santana. La gente lo vuelve a querer. Santana iba y venía. Aparecía ya el primer liberal, que fue Valentín Gómez Farías. Él intercala periodos presidenciales en al menos 3 ocasiones con Nicolás Bravo. Después a Santana le toca pues, la intervención norteamericana, la guerra muy injusta que nos hace Estados Unidos y donde nos termina robando la mitad del territorio. Es ahí donde se da la frase de Pedro María Anaya, el general Anaya, donde él dice, si hubiera parque ustedes no estarían aquí, y donde nace la leyenda de los niños héroes. Para mí lo más verosímil es decir que sí hubo niños, jóvenes cadetes que estaban en el castillo de Chapultepec, que no estaban ahí castigados ni porque estuvieran haciendo una fiesta, estaban ahí a salvo porque nunca pensaron que el ejército estadounidense pues, lograría llegar al castillo de Chapultepec. Y se dice que es real que Juan Escutia se aventó con la bandera. En la bandera no sabe si para que no la mancillaran o por qué, pero que él sí cayó con la bandera. Les tenemos que firmar la pérdida, el robo, porque fue un robo de nuestro territorio con los tratados de Guadalupe Hidalgo. Y finalmente el periodo de Santana acaba en 1855 con el plan de Ayutla, liderado por lo que después sería principalmente el grupo de liberales que llevarían a cabo la reforma. Pero bueno, ya me aventé creo que la mitad de la historia de México. Te voy a decir solo el nombre de las etapas que faltan y te las digo en un segundo video. ¿Ok? Falta hablar de la reforma, de la guerra bueno, de la reforma, las leyes de reforma, la guerra de reforma o guerra de 3 años. Luego viene el imperio de Maximiliano. Luego viene la República Restaurada, que son los gobiernos de Lerdo de Tejada y primero de Benito Juárez. Después derrocan a Lerdo de Tejada y viene el porfiriato. Después del porfiriato tenemos la revolución. La revolución, algunos dicen que acaba en el 20 con la llegada de Álvaro Obregón, otros que llega hasta el 24 con el primer periodo de Plutarco Elías Calles. Y ahí es ahí donde aparece el maximato, periodo dirigido y dominado por Plutarco Elías Calles y los 3 presidentes que él controló, que fueron Abelardo Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio y Emilio Portes Gil. Después es cuando empieza el presidencialismo, así lo mencionan en el examen, y es cuando empiezan los sexenios con Lázaro Cárdenas, ¿no? Ya sabemos que Cárdenas construye el poli, nacionaliza los ferrocarriles, lleva a cabo la explotación petrolera, crea la CTM, la Confederación de Trabajadores de México. Después llegan pues el periodo de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, donde teníamos a ay, se me fue el nombre del presidente que está después de Lázaro Cárdenas, ¿no? Perdón, Miguel Ávila Camacho. Después de Ávila Camacho llega Miguel Alemán Valdés. Después de Alemán Valdés llegan los 2 Adolfos, el que le da el voto a la mujer, que es Luis Cortines. López Mateos, que se habla que fue un buen presidente, aunque igual no era perfecto. Tuvo también cuestiones de represión. Luego llega el maldito que mató a los estudiantes el 2 de octubre del 68, que fue Gustavo Díaz Ordaz. Luego tenemos a Luis Echeverría, quien crea el CCH. Luego viene López Portillo. Empieza el neoliberalismo. Para esto las etapas generalmente hablan del milagro mexicano. El milagro mexicano es de 1940 a 1950, 1952. Es ahí donde llega el desarrollo estabilizador con los 2 Adolfos y con el maldito de Díaz Ordaz. Después tenemos el desarrollo compartido con Luis Echeverría y con José López Portillo, que es el que lleva a cabo la gran devaluación, por apostarle todo al petróleo tontamente.
Luego empieza la época neoliberal, que empieza con Miguel de la Madrid en el 82, luego llegan todas las privatizaciones y todas las cosas que vendió, como Teléfonos de México, la banca mexicana, que lo hizo Carlos Salinas de Gortari, presidente del 88 al 94. Luego llega la época de Cedillo, el cual continúa con la represión y la venta de paraestatales. Después llega el PAN al poder, que hoy en día sabemos que realmente no hubo una real alternancia, siguieron con las mismas políticas opresivas y de derecha, que fueron Fox, que crea la AFI, está Calderón, y de Salinas de Gortari, más allá si ves en el otro video, recuerden que Salinas de Gortari firma el Telcán en el 91, el cual entra en vigor en el 94, y que es con Cedillo, perdón, con el mismo Salinas de Gortari, el que da de baja a Luis Donaldo Colosio, y es ahí donde entra Ernesto Cedillo. Pues no fue tan breve, espero les sirva, sobre todo si vas a hacer un examen, pues para que tengas un panorama más amplio de cómo es la historia de México, ¿vale? Gracias por llegar hasta acá, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.